les quiero mostrar una visión diferente de lo que es la meningitis. Bueno, para los que no me conocen, ya me conocieron. Los que me quieren seguir conociendo, me gusta el café, entonces después nos tomamos un cafecito juntos. Aquí es donde actualmente laboro, en el Hospital Universitario Mayor de Medellín. Allá nos veremos a los residentes que son del programa y los que no, pues bienvenidos también. Tengo un bicho en la cabeza. Traté de ponerle este título de la meningitis. Traté de enfocar la meningitis desde el punto de vista de una meningitis bacteriana, que es lo más usual. No es la única, pero sí es lo más frecuente. Pero ustedes dirán, pero no es este bicho. ¿Sí? No es, para los que no saben de fútbol, Cristiano Ronaldo le dicen el bicho, pero no vamos a hablar de este bicho. Algunos tendrán una encefalopatía porque dirán, ay, ¿por qué no Messi? Esa es otra discusión que la tendremos más adelante. Pero lo que sí les quiero traer es que esta patología, traté de buscar cuando Salvador me llama y me dice, venga Fabián, meningitis, yo listo, vamos a buscar las personas más importantes del mundo que han tenido meningitis. Y me encontré con esta persona, con Eben Alexander. Es un médico neurocirujano que tuvo la experiencia de ser paciente de una meningitis por meningococo, y después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, que después hablaremos, es otro tema que creo que los emergenciólogos tenemos mucho de esas experiencias a la mano, después de esa experiencia y haber salido adelante, escribió este libro. No lo traigo por el libro, si lo traigo es por la experiencia de que salió adelante, porque esta patología, al igual que muchas que vemos en urgencias, son patologías tiempo dependientes. Y depende de usted que se nos muera el paciente o que tenga complicaciones o secuelas, porque es tiempo dependiente. Entonces, ¿qué es la meningitis? La meninges, está el tejido alrededor del cerebro, que también circunda de pronto el sitio de la lesión, está la inflamación también de la médula espinal, pero es eso, es una inflamación. Claro, la inflamación puede ser por alguna de las de diferentes causas bacterianas, causas virales, autoinmunes, etc. Y en este caso nos vamos a enfocar hacia las causas infecciosas, más enfocadamente hacia la parte bacteriana. Pero entonces, bueno, ok, listo. Es una inflamación de las meninges. Tengo que actuar rápido porque es tiempo dependiente. Pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo es esa vaina? ¿Con qué se come? ¿Cómo sé que tiene un paciente meningitis? Pues es un número anormal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Ah, entonces para yo poder diagnosticar una meningitis, tengo que tomar una punción lumbar. Sí, pero no. O sea, sí, pero no para el tratamiento. O sea, tenemos que hacer otras cosas que las vamos a ver más adelante, pero la definición como tal es unas células anormales, leucocitos, en líquido cefalorraquídeo, que puede estar en el espacio subaracnoideo, en los ventrículos, y depende porque puede ser una meningitis asociada al cuidado de la salud o una meningitis de la comunidad. Pero bueno, listo. Ya sabemos que es tiempo dependiente, ya sabemos cuál es la definición y dónde está ubicada este tipo de lesiones. Y bueno, ¿para qué estoy yo? Se preguntaron ustedes, o sea, ¿cómo puedo yo impactar a nivel de salud pública mi actuar médico frente a esa patología? Pues bueno, tranquilos. ¿Se puede señalar con el de arriba? Sí. Okay. Ah. Oh. Tecnología de la Santa Fe. Entonces, epidemiología, tenemos mortalidad. Gracias a la llegada de los antibióticos, ¿sí? Tenemos que la mortalidad de esta patología ha disminuido sustancialmente, más del 80%. Pero en aquellos casos que en Colombia no pasa, donde no hay acceso al sistema de salud, incluso no hay hasta médicos,
¿cierto? La evolución natural de esta patología es que la mortalidad va hasta entre el 90 y el 100%. Entonces, ven cómo podemos impactar eso en la mortalidad. Menor al 10%, dependiendo del germen, generalmente por Haemophilus influenza o por Neisseria meningitis. Y cuando tenemos una meningitis por Streptococcus pneumoniae, puede tener una mortalidad del 30%. Pero esto ha disminuido también gracias a que hemos asociado al tratamiento antibiótico un amigo nuestro que es la dexametasona. Eso lo vamos a ver más adelante. Y las principales causas, como ya les dije, uno es asociado a la comunidad y dos, asociado al cuidado de la salud, generalmente o por trauma o por intervenciones neuroquirúrgicas. Entonces, pero eso también depende del otro lado de la moneda. Entonces tenemos el germen, ese germen que va y ataca a la cabeza de nuestros pacientes, pero cómo responden nuestros pacientes hacia ello. Entonces también depende de la respuesta inmune del huésped. ¿Cómo? Pues si tenemos ausencia de opsonización de los anticuerpos, si tenemos pacientes inmunosuprimidos, ya sea porque tenga asplenia o porque tenga déficit de complemento, o porque tenga exceso de tratamiento con glucocorticoides, o porque tenga una infección por VIH, como lo vimos ahorita en la exposición de la doctora Martínez, o que tenga una bacteriemia por endocarditis, o porque tenga una fractura de la base del cráneo, o neurointervencionismo. ¿Listo? Depende de la respuesta del huésped también. Uno, depende de la agresividad del germen que tengamos, si es asociado a la comunidad, estreptococo y no estreptococo, generalmente es así, o asociado al cuidado de la salud. Entonces, la presentación clínica. Entonces ya todos, ya veo caras y todos dicen, ah, no, pues fácil. Dolor de cabeza, fiebre. Pero me llevé unas sorpresas interesantes que quería mostrarles. Y es que la presentación clínica, los síntomas se van a presentar generalmente muy rápido después de la instauración de la infección. Más del 50% de los pacientes tienen instauración de los síntomas antes de las 24 horas y consultan en los servicios de urgencias, porque tengo fiebre, porque tengo cefalea, porque tengo náuseas o alteración del estado de conciencia. Pero aquella triada que teníamos en esa, de pronto que tenemos instaurado previamente, de fiebre, rigidez nucal o alteración del estado de conciencia, solamente lo tiene el 41% de los pacientes. La triada, o sea, los tres síntomas como tal. Pero cada uno, por aparte, tiene una frecuencia diferente. Ya la vamos a ver. Y ojo, pacientes mayores de 65 años o 60 años, hay que tener mucho cuidado porque son los pacientes que en este momento más mortalidad tienen y más morbimortalidad. O sea, mayor riesgo de morirse y mayor riesgo de que genere alguna secuela tanto neurológica o sistémica. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el primero, la cefalea, con el 84%. O sea, el 84% de los pacientes tienen cefalea de meningitis. Luego viene la fiebre con el 74%, y esa que es ese stiff neck o rigidez nucal, que no es tanto la rigidez nucal, sino como el dolor en la región cervical, como que esa patología que a veces Sandra me decía, y tengo como dolor cervical, ¿sí? Tengo estrés, pero tengo cefalea y tengo fiebre. Ahí vamos mirando qué puede llegar a ser. No, Sandrita, no es bullying, no se preocupe. Y donde vemos que el 70% puede presentarse con un Glasgow menor a 14. Entonces, aquí ya nos cambia la cuestión, ya no solamente la triada, o sea, puede tener una alteración del Glasgow. Entonces, pacientes que tienen con alteración del estado de conciencia no pueden comunicarse y nos dicen sus acompañantes que tuvo cefalea. Yo creo que entre los diagnósticos puede ser una neuroinfección también, ¿vale? Pero hay algo importante acá y es esto. La ausencia de todos estos síntomas y signos sí excluye meningitis.
Y eso está aquí en este artículo, ya me pareció muy, muy interesante que la exclusión de todos esos síntomas busque otra cosa, porque posiblemente meningitis no sea. Ok, ya vimos ese repaso, ahora vamos a mirar cómo nos vamos a enfocar desde el punto de vista semiológico y desde el punto de vista del laboratorio clínico. Kernik y Brudzinski. No, tranquilo, doctor, yo ya le hice Kernik y Brudzinski y es negativo, no tiene meningitis. No le creo. Este doctor Rosas como molesta. ¿Sí? Ya por ahí José me dice, sí, es que en los turnos ese no ayuda mucho. Entonces, no, solamente el 41% de los pacientes tienen Kernik y Brudzinski. Es decir, tampoco es que nos ayude mucho. Es una sensibilidad menor del 5%. Una sensibilidad menor del 5%. Pero sí hay un signo que es mucho más sensible, casi llegando al 70%, que es la acentuación del dolor de cabeza por baloteo. ¿Qué hacemos? Ponemos al paciente a balotear en forma horizontal durante unos 3 segundos y si hay aumento del dolor de cabeza, uno dice, pues pensando que tenga meningitis, ¿no? No es el que tenga guayabo, le hago así, tiene meningitis. No, es aquel paciente que tiene, que estoy pensando que tiene una neuroinfección y le hago el signo del baloteo, aumenta el dolor de cabeza, es mucho más sensible que el cardíaco del Brudzinski. ¿Ok? ¿Qué laboratorio vamos a pedir? Pues digamos que los de rutina para poder mirar un proceso infeccioso. Hemograma, hemocultivos, ¿cierto? Ya hablamos esta parte del punto fundamental, electrolitos, glicemia. Acuérdense que entre los criterios diagnósticos hacemos una relación de glicemia sérica y glicemia líquido cefalorraquídeo. Es que no se nos vaya a olvidar la glicemia central. La función renal, tiempos de coagulación y la relación, lo que les decía, la glicemia sérica sobre la glicemia líquido cefalorraquídeo. Aquí hay un punto importante y es que como es una patología tiempo dependiente, yo no debo esperar a que se hagan otras cosas para poder yo instaurar el tratamiento antibiótico. Me explico, ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Es un paciente que tiene unas indicaciones para tomarle una neuroimagen. Vamos a tomarle una tomografía. Pero es que el tomógrafo está ocupado porque es que está el paciente del dolor de hombro que lleva 3 meses y se está demorando. Ok, que se espere y le iniciamos el manejo. Lo que sí tenemos que tratar de optimizar es el tiempo de la toma de los hemocultivos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Y dentro de los estudios de paraclínicos, pues tenemos la punción lumbar. ¿Listo? No quería, pues, se tiene un video, pero pues por cuestiones de técnicas de internet. Pero bueno, ¿por qué? Porque la idea no es mostrarle la técnica tanto de la punción lumbar, en la cual debemos tener esas habilidades y guiadas por eco también para disminuir los eventos adversos y mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Pero lo que sí debemos asegurar es que lo tomen rápido, no debemos retardar, y es uno de los mensajes que quiero con el que salgan, no retardar el tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces, dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a mirar? Pero doctor, no se me acelere. ¿Cómo así que el líquido cefalorraquídeo y el TAC? ¿No era que yo tenía que tomarle una tomografía antes a los pacientes para poder mirar si le podía hacer la punción lumbar? Depende. ¿De qué? Si el paciente es inmunosuprimido, si tiene alguna patología del sistema nervioso central, si tiene un tumor o un absceso, si ha presentado convulsiones, si tiene papiledema, si tiene alteración del estado de conciencia o tiene un déficit focal, tomen primero la neuroimagen. A los demás, no les tomen neuroimagen. A los demás, póngalos en medio lado y pínceles la espalda en el buen sentido de la palabra para poder hacer la punción lumbar y poder tener cuanto antes el reporte de líquido cefalorraquídeo. Hay que tener en cuenta el aumento de la presión intracraniana, que es uno de los temas de soporte en los pacientes con neuroinfección, la trombocitopenia, la anticoagulación y el absceso epidural. En ellos no se hace. ¿Listo? Pero entonces, doctor, si no se hace, ¿qué hacemos?
iniciar el tratamiento antibiótico empírico, ¿vale? Entonces, dentro del líquido cefalorraquídeo, vamos a mirar, uno, cuando hago la punción lumbar y paso la dura madre, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tomar la presión de apertura. Bueno, verificar que salga líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y dos, mirar la presión de apertura. Si tengo una presión de apertura que realmente es normal, hasta 200 milímetros de agua, si ya tengo hasta 350, bueno, más de 200, pero realmente cuando tengo más de 350 es que tengo un aumento de la presión intracraneana. Y es algo, y es uno de los signos indirectos que puedo llegar a tener una meningitis. Si tengo, luego, pedir un conteo y diferenciación celular de líquido, hacer la relación de glucosa sérica y glucosa de líquido cefalorraquídeo y la coloración IGRAM del cultivo de líquido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si tengo una glucosa de líquido cefalorraquídeo menor a 40, es uno de los indicadores que puedo llegar a tener neuroinfección. La relación de glucosa sérica y glucosa de líquido cefalorraquídeo menor a 0,4, una concentración de proteínas mayor a 200 miligramos por decilitro, que tenga leucos en el líquido cefalorraquídeo, generalmente por encima de 1000 microlitros, que tenga una diferenciación celular con un porcentaje de neutrófilos mayor al 80% y lactato en líquido cefalorraquídeo. Resulta que han hecho estudios, en el cual lo nombran aquí en este artículo, que han medido el lactato en el líquido cefalorraquídeo y se han visto que tiene una muy buena sensibilidad, pero baja especificidad. Pero podría llegar a servir como también uno de los criterios diagnósticos para meningitis. Con la coloración de Gram, es que todo es tan variable en este tipo de patologías porque todo es todo o es más o menos. Tenemos una sensibilidad del 50 a 90%, o sea, muy amplia, y una especificidad del 100%. ¿Listo? Es decir, ¿para qué nos sirve la coloración de Gram? ¿Para diagnosticar o para descartar? ¿Para qué nos sirve? Si tengo una baja sensibilidad y una alta especificidad. ¿Dime? Exactamente. Entonces, de aquí viene lo siguiente que vamos a mirar y es por germen. Les presento a nuestro amigo la Neisseria meningitidis. ¿Listo? Y depende de cada germen, podría llegar a tener no solamente el aislamiento en cultivo o de pronto la coloración de Gram, sino hay otras alteraciones al examen físico que me hacen pensar que tenga algún tipo de infección por los gérmenes que vamos a ver. Uno, Neisseria meningitidis. Realmente va a tener manifestaciones cutáneas, rash, petequias, está asociado también con exacerbación de patologías autoinmunes, con lupus o con artritis. Y pues si ya yo soy un médico residente y voy a rotar y voy a un paciente con Neisseria meningitidis y a los 24 horas estoy con fiebre o dolor de cabeza, pues posiblemente sea Neisseria meningitidis, ¿vale? La Listeria monocitógenes. Pues resulta que es más frecuente de lo que pensábamos. Está asociado a los casos de neuroinfección asociados con crisis convulsivas, con déficits neurológicos focales, con ataxia, porque generalmente este germen se ubica en la fosa posterior y puede estar asociado o con eventos isquémicos transitorios, con infartos como tal, generalmente en el cerebelo. Entonces puede estar asociado también con ese tipo de déficit neurológico. El 94% de los pacientes puede llegar a tener fiebre y una alteración del estado de conciencia, precisamente porque puede tener alteraciones del tallo cerebral, está más asociado a la listeria que a los demás gérmenes. El estreptococo pneumoniae, que es el más frecuente. ¿Listo? Está asociado también con eventos isquémicos entre un 25 y un 36%, y es lo más asociado a la comunidad cuando tenemos pacientes con sinusitis, con otitis, con uso reciente de tratamientos antibióticos, ¿sí? O asociados también a trauma craneoencefálico. Y el otro germen que también está asociado a la comunidad o
a cuidado de la salud es el Staphylococcus aureus, que está asociado con trauma, ¿sí? Obviamente con fracturas abiertas del sistema nervioso central o con intervenciones neuroquirúrgicas. Ojo, muerte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno, el diagnóstico tardío más el retraso en la administración del antibiótico más el no uso del corticoide es igual a mayor tasa de mortalidad. Entonces, si usted se demora en diagnosticar, si usted se demora en tratar y además de eso no le da el tratamiento completo, pues el paciente no va a tener una buena evolución. Generalmente el inicio hicieron un estudio, sale en este artículo danés, donde tomaron como 145 pacientes, no es que han hecho aleatorizado, a estas les ponemos 2 antibióticos en 2 horas y esto en 6 horas, no. Tomaron historias clínicas y determinaron que se demoraban en 1, 2 horas y en otro grupo poblacional más de 6 horas y se dieron cuenta que el aumento de mortalidad en los pacientes mayores a 6 horas era mucho, mucho mayor, casi el 95% con respecto a los que les iniciaron el tratamiento a las 2 horas. Entonces, vea que eso sí es cierto. Y las presentaciones atípicas. Cuando se sospecha meningitis, tenemos que tratar meningitis. ¿Sí? Si yo lo sospecho por la razón que sea, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista por síntomas o signos que tiene el paciente, por antecedentes, pero resulta que no tiene fiebre, y como vimos, la fiebre es el principal síntoma, ¿no? Pero no es el único. Entonces se dieron cuenta que aquellas presentaciones atípicas no cursaban con fiebre y retardaban el inicio del antibiótico. Por ende, aumentaba el riesgo de morbimortalidad. Entonces hay que estar muy pendientes de la fiebre, que no es el único síntoma. Y el manejo antibiótico. Entonces aquí les traté de traer unos tips, traté de crear un decálogo, pero no me dio más, entonces traté de resumirlo un poco. 1. Vuelvo e insisto, no retrasar el manejo antibiótico. 2. Inicio inmediatamente después de la punción lumbar. 3. Adicionar al mismo tiempo la dexametasona. Eso ya vamos a ver ahorita más adelante. 4. Inicio de manejo empírico, dependiendo si estoy pensando en un germen de la comunidad y qué tipo de germen. Continuar con el 5. Continuar con el manejo dirigido de acuerdo al GRAM, al cultivo y al antibiograma. 6. Ruta de administración endovenosa. Ay, pues que es obvio, no. Las cosas por obvias se obvian. Y en muchas partes dan manejo antibiótico. Ay, tómese esta ampicilina que eso le sirve para la meningitis. Siempre dar manejo endovenoso. La duración del tratamiento, dependiendo del tipo de infección y la severidad del paciente. 8. Las propiedades farmacológicas de nuestros antibióticos, que van a depender de la propiedad de bactericida, la penetrancia del sistema nervioso central, que están las características. Y 3. Si son antibióticos tiempo dependientes, como la vancomicina, o son antibióticos concentración dependientes, como las cefalosporinas, porque son diferentes. Entonces también, por eso es que se unen el uno con el otro. Ah, ya entendí por qué el tratamiento de la meningitis es vancomicina más ceftriaxona. Ya entendí por qué. Porque es tiempo dependiente y concentración dependiente. Y adicionamos la dexametasona al mismo tiempo, a una dosis de 0,15 miligramos por kilo cada 6 horas, cuando estábamos sospechando meningitis bacteriana. Ojo con eso. Cuando estamos sospechando meningitis bacteriana y más aún si estoy sospechando una meningitis por estreptococo. ¿Listo? Entonces, ahí lo que les digo, el mensaje es iniciarlo al mismo tiempo que el antibiótico y antes de la punción lumbar. Entonces, aquí ya tenemos nuestra pelea, ¿cierto? Vancomicina, ceftriaxona, cefepime, ampicilina versus Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis,
Listeria monocitógenos o estafilococos cuando son eso. Entonces, el tratamiento de elección, como les dije, es vancomicina asociado a una cefalosporina, generalmente de tercera, que sea ceftriaxona, o en tal caso, depende de lo que tengamos del perfil epidemiológico de nuestra institución, utilizar cefepime, y adicionamos ampicilina cuando estamos sospechando listeria monocitógenes. Es vancomicina, ceftriaxona más ampicilina. ¿Listo? Ya, resumido. Punto. Salió en Cali y me pareció muy útil traerla. Yo les comparto todo esto que era para compartirles a ustedes, pero el mensaje que les traigo no es cuál es la dosis del antibiótico, qué pasa, no. Hay cosas antes de poder mirar qué dosis colocamos que pueden salvar la vida de estos pacientes y es no retardar ni el diagnóstico ni el tratamiento. Y eso está resumido diapositiva. Este es un algoritmo que les traje, no hay buena resolución, pero bueno, no importa. Espero que en la presentación que les hagan llegar sí se vea mucho mejor. Y lo que habla es poder determinar si el paciente tiene síntomas o signos de meningitis, ¿cierto? Le tomo todos los laboratorios y es paciente inmunosuprimido o no inmunosuprimido. Si es inmunosuprimido, me voy por este lado, ¿cierto? Cultivo pues, todos los cultivos que tengo que hacerle y le iniciamos el tratamiento antimicrobiano empírico. Y si no es inmunosuprimido, pues en cambio también, para poder determinar si son gérmenes asociados a la comunidad o son gérmenes asociados al cuidado de la salud. Soporte, ya me quedan 2 diapositivas. La reducción de la presión intracraniana. Han hecho estudios en el cual han dicho, venga, ¿por qué no manejamos los líquidos en ese tipo de pacientes? ¿Qué tipo de líquidos colocamos? Pues como en casi la gran mayoría de estudios asociados a los líquidos, se dieron cuenta que los cristaloides les va mejor, ¿sí? Porque se dieron cuenta que con el uso de coloides no les iba tan bien, había mayor respuesta leucocitaria, más respuesta inflamatoria en ese tipo de pacientes. Entonces, les va mejor con cristaloides y entre los cristaloides, pues lactato, ¿sí? Diferente al trauma encefálico, donde pues, puede haber una discusión entre solución salina o no, pero realmente en este estudio lo midieron con lactato. La hipotermia, un muy interesante ítem, todavía faltan muchos estudios porque los estudios que hicieron lo hicieron como con 40 pacientes en 1 o 2 centros, entonces todavía no hay unas conclusiones tan claras con respecto, pero vieron una muy buena respuesta de la hipotermia en aquellos pacientes que tenían neuroinfección refractaria o que no tenían una buena respuesta a la primera línea de antibiótico, les comentaban al respecto, los ponían en hipotermia y les iba muy bien. Pero todavía falta muchos estudios para poder determinar y dar una recomendación como tal. Y la reducción de la presión intracraniana, eso sí es multifactorial. Entonces tampoco lo recomiendan en dar de pronto manitol o dar soluciones anillas hipertónicas porque no se ha visto una buena respuesta porque el aumento de la presión intracraniana es un mecanismo compensatorio de regulación de la respuesta inflamatoria en este tipo pues, de infecciones. Entonces, no hay mucha recomendación al respecto. La predicción del riesgo, entonces se dieron cuenta que en aquellos pacientes que tenían hipotensión, convulsiones y alteración del estado de conciencia, si tengo 1, el riesgo de complicaciones es del 9%. Si tengo 2, el riesgo es del 33%. Y si tengo pues, los 3, es del 56%. Entonces creo que también vale la pena poder extrapolar esto en nuestros pacientes y evitar la hipotensión, para eso el manejo de líquidos, evitar las convulsiones, ¿sí? Ahí quedó mal escrito, y la alteración del estado de conciencia. Conclusiones rápidas. 1. Emergencia tiempo dependiente. 2. Siempre preguntemos los antecedentes. No solamente los antecedentes patológicos, sino, venga, usted se aplica algún tipo de medicamento endovenoso, ha estado viajando, este tipo de antecedentes. La toma de muestras, incluyendo cultivos. La punción lumbar. No retrasar el manejo, porque de pronto se puede retrasar la punción lumbar, pero el manejo no se retrasa. Tipo de población específica. El inicio rápido del tratamiento antibiótico empírico, el inicio de la dexametasona y el tratamiento antibiótico dirigido
de acuerdo a los cultivos y al antibiograma que pueda llegar a tener. Creo que eso es todo. Creo que el mensaje que se vayan claro es tiempo dependiente y lo que necesiten, dudas que tengan, pues nada, con todo el gusto.